Hola a todos. Lo estuve pensando sobre todo con respecto a su examen y un último hint podría ser resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas. El primer hint fue el de resolver la ecuación de onda en polares y yo creo que eso es así demasiado regalado, pero creo que sí es necesario que vean al menos como una manera de derivar este ejemplo. Entonces voy a resolver la ecuación de onda en coordenadas esféricas, igual por el método de separación de variables. Es exactamente lo mismo, bueno, muy entrecomillado, que hice cuando resolví la ecuación de Laplace en polares. De hecho, las soluciones, si ustedes lo recuerdan, en polares eran los armónicos circulares, de hecho obviamente serían los armónicos esféricos. Entonces voy a intentarlo. Es más o menos lo que yo esperaría leer en su examen. Entonces voy a comenzar con la ecuación de Laplace. Entonces voy a tomar la parte temporal. Voy a hacer ahí una mezcolanza de notaciones. Perdón si no llego a ser consistente, porque yo usualmente me baso en el Folland, pero el método que propone el Folland para este problema no lo voy a seguir como tal. Si ustedes lo quieren o lo intentaron así, es igual de válido. O sea, lo que propone el Folland es hacerlo a partir de las coordenadas cilíndricas. Yo lo voy a hacer desde cero. Entonces, esta es mi ecuación de Laplace. Voy a primero resolver esta parte, o sea, esta es mi ecuación de onda. Y lo que voy a hacer es resolver la ecuación de Laplace, o sea, esta parte de acá. Entonces, una vez que resuelva la ecuación de Laplace y haga separación de variables sobre la ecuación de Laplace, la idea es que ustedes hagan lo mismo que hicimos en el caso de coordenadas polares, ahora considerando la constante de propagación y la doble derivada temporal. Pero yo me voy a ocupar al menos en este videoclase de esta parte, o sea, de lo que está subrayado de rojo, que es nada más la ecuación de Laplace en este sistema coordenado. Entonces, en coordenadas esféricas, si las quiero escribir con respecto a las coordenadas cartesianas, quedó más o menos. Sección a la menos 1 de z y phi tangente a la menos 1 de entre x. Y los intervalos, recordamos, eso se me iba, que las coordenadas esféricas son r, θ y phi con respecto a las cartesianas x, y z. ¿En qué intervalos? R va de... siempre va a ser positiva, si no tendremos un punto. Θ va de 0 a pi y phi va de 0 a 2 pi. Okay. Y bueno, escribo las esféricas con respecto a las cartesianas en términos de estos vectores base, y sería r coseno θ seno phi, r seno θ seno phi y r coseno θ. Okay. Entonces aquí voy a hacer exactamente el mismo procedimiento, al menos para la primera derivada, que hice en el caso de las coordenadas polares. Entonces es usar la regla de la cadena para las siguientes funciones. R es u de θ parcial de u parcial de θ y u de phi
le agrego nada más la tercera coordenada fin y hago así, haciendo regla de la cadena. Ok, entonces escribo todo este vector base. Lo voy a poner más. Voy a tener un subíndice R, este parece un menor. Ok, y voy a tener la parcial de U con respecto a X, y esto es la parcial de X respecto a R. Y voy a hacer lo mismo. Parcial de U, la parcial con respecto a R. Okay. Y aquí entonces tendría respecto a Y y a Z. Ok, y igual que en el ejemplo pasado, en la clase pasada, bueno, en la primera clase sobre funciones de Bessel, había hecho el cambio de notación de parcial U, parcial X igual a U subíndice X, y lo mismo con las demás. Entonces hago este cambio de notación para U subíndice R y tendría U subíndice X, parcial de X, parcial de R y el resto. U parcial de R muy bien, y con respecto a Y y Z. Y más Z. Ok, y esta es la misma idea para las tres coordenadas. Entonces la voy a copiar. Solo voy a cambiar los subíndices en cada caso. Entonces para este caso aquí voy a escribir las ecuaciones para teta y phi. U subíndice teta y U subíndice phi. Y en este caso estas quedan igual, lo único que va a cambiar es el vector base. Aquí parcial de Z, aquí también Z, solo que aquí es tita y aquí es phi. Ok, pues tengo que encontrar primero estos tres vectores base para la primera derivada. Entonces, pues lo único que voy a es calcular derivadas, igualito que en el caso para polares, y para las derivadas de X con respecto a R voy a tener
coseno teta seno phi, coseno teta seno phi. Para y voy a tener seno teta seno phi, y para z voy a tener coseno de teta. Ok, y para x respecto a teta, para y respecto a teta, y para z respecto a teta. Ok, entonces igual me regreso a las polares y derivo respecto a teta x y me quedaría r seno teta seno phi, y aquí tendría r coseno teta seno phi. Por allí se me debe de estar escapando el signo del coseno. Ay, ¿dónde está esta cosita? Aquí. Ok, y aquí tendría menos r seno teta. Ok, y derivada de x respecto a phi, derivada de y respecto a phi, y derivada de z respecto a phi. Ok, entonces x respecto a phi tendría r coseno teta coseno phi, aquí tendría r coseno teta seno teta coseno phi, y este es 0. Vale, aquí no se me está yendo ningún signo, creo que aquí no. Ok, ya que tengo estas derivadas parciales, puedo escribir estos vectores base y tendría u subíndice r, u subíndice teta y u subíndice phi. Ok, y bueno, ya nada más sustituyo con estos vectores base de acá. No había hecho ningún cambio de notación, no. Tengo u subíndice x coseno, se me está yendo ahí un signo, no, sí está bien, coseno phi seno phi más y seno teta seno phi. Aquí lo escribí teta en lugar de phi, más u de z coseno teta. Aquí lo mismo, aquí voy a cargar un signo menos, r seno teta seno phi, así r cos teta seno phi. Si se dan cuenta, de ahí puedo factorizar la r, y aquí voy a tener uz menos uz r seno phi. Aquí puedo tener r o x seno teta, otra vez volví a poner teta, es phi, perdón, seno phi
más y cos teta seno phi menos uz seno teta. Okay. Y aquí voy a factorizar de una vez la R también. Tengo R ux coseno teta coseno phi más uy seno teta cos phi y el 0. Ok. Ahora, para poder encontrar la ecuación de Laplace, o sea, la forma recomendada, al menos por lo que yo siempre uso, es la que recomienda Larkin, que es encontrar los factores de escala. O generalmente en geometría diferencial le llamamos los coeficientes de la métrica, pero a grandes rasgos son los factores de escala, así como ustedes los vieron en cálculo. Entonces, eso me va a simplificar, porque como estoy escribiendo todo esto en términos de vectores base, y esto, como les había comentado en videos anteriores, pues no es otra cosa más que un espacio, bueno, estamos trabajando en un espacio con producto interno. Puedo ver a estos elementos de la base como justo el producto interno de operadores y reducir así el problema a un producto interno, un producto punto, más que como fue en el caso de polares, que fue aplicar dos veces regla de la cadena. Aquí voy a aplicar este truco, no sé por qué, siempre lo hacemos así, o sea, viéndolo como si fuera un producto interno. Entonces lo que voy a hacer es encontrar esta expresión que con estos vectores base y los voy a doble multiplicar, que es lo que estoy haciendo en mi operador laplaciano, pero necesito los factores de escala para que este producto esté bien definido. Entonces, por definición, o como ustedes recuerdan, los factores de escala o los coeficientes de la métrica ok, entonces la definición es, voy a considerarlo como un subíndice i, y esta es la suma con k igual a 1 de la parcial, voy a usar una x por ahí, subíndice k y subíndice i, todo esto al cuadrado. Entonces mi definición así como usual de los factores de escala. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, necesitamos 3 factores de escala para R, para θ y para φ. Ok, entonces mi factor de escala para R sería la suma, muy como una norma, de la parcial de x con respecto a R al cuadrado, la parcial de y respecto a R y la parcial de z respecto a R. Así como que según yo esto lo hacen en cálculo, si no también lo tienen que hacer en math. Entonces yo esperaría que ustedes hubieran hecho esto en su examen, es la idea. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir estas derivadas que me salieron aquí arriba. No, sí está bien escrito. Ok. Entonces, si se dan cuenta, es esta de aquí, todos estos términos de aquí de u subíndice r, pero elevados al cuadrado, sin ahí los vectores base. ¿Y por qué no pongo los vectores base? Ahí sí es una trampa, o sea, porque es un producto interno también, y el producto interno de un vector base consigo mismo es 1. Entonces, si este compa lo meto aquí abajo, al elevarlo al cuadrado igual se lo chupa la bruja. Entonces, así sin pérdida de generalidad, no lo voy a escribir. Entonces, aquí me quedaría, esperen, no, sí, ya. Aquí me queda la raíz de seno cuadrado de teta coseno phi más seno cuadrado de teta seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta. Ok, pues ya nada más hacemos de apalacho.
Entonces aquí puedo factorizar el seno de teta, seno cuadrado de teta. Ay, otro más. Que sí es seno cuadrado de teta. Y aquí tengo, aquí es coseno cuadrado también, perdón. Pongo aquí el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, y eso es 1. Aquí tengo coseno cuadrado de teta. Okay. Y como esto se hace 1, aquí tendría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y eso es 1, y la raíz de 1 es 1, y el factor de escala con respecto a r entonces es 1 para coordenadas esféricas. Okay. Y hago lo mismo con los otros factores, entonces los voy a ir regalando porque no me va a dar tiempo de hacer más talacha. Okay. Entonces el factor de escala con respecto a teta sería esa misma ecuación que escribí arriba, pero con los vectores cuadrado, teta y phi. Z, cierro, copio, se baja aquí. Esto lo voy a poner aquí abajo. Bien. Okay, entonces aquí sigue con respecto a teta. Y esto me quedaría r cuadrada, la cual voy a factorizar, bueno, no, si lo voy a escribir todo. Coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. No voy a escribir ya los signos negativos. Phi, seno. Okay. Factorizo la r cuadrada y la saco de una vez de la raíz. Aquí tengo r y aquí tendría coseno cuadrado, factorizo el coseno cuadrado de teta y aquí me quedaría coseno 2 de phi más seno 2 de phi, que también es 1, y aquí tengo seno cuadrado de teta. Pues aquí, este también me queda 1. 1. Y por lo tanto aquí me quedaría este factor de escala igual a R. Okay. Y el último, con respecto a phi, si recuerdan, este me da medio 0, entonces aquí tendría aquí seno cuadrado de teta, seno cuadrado phi más seno cuadrado teta coseno cuadrado phi. Ok, entonces aquí ¿qué le puedo hacer? Factorizo el seno cuadrado con respecto a teta y tendría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, y eso es 1. Y aquí me quedaría la raíz de... me falta una r, que ya factoricé. Ok. Entonces, r por la raíz de seno cuadrado. Esto es seno de teta. Okay. Ya que tengo los factores de escala, puedo escribir el operador gradiente. El operador gradiente con respecto
hacer la suma de todo lo anterior. Ok, pero entonces para encontrar el operador gradiente es cuando necesito los factores de escala que acabo de calcular, porque necesito definir estos vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, un vector unitario, el vector gorro, sería, por ejemplo, este de U subíndice J entre la norma de U subíndice J. Puede ser, o sea, creo que podría ser como una coordenada generalizada, pero bueno. Pues tengo 1 entre el factor de escala y ésimo subíndice. Entonces tengo que calcular todos estos vectores base que van a ir acompañados por cada una de las entradas de mi gradiente, y pues ya los obtuve. Entonces puedo decir que mi vector U gorro de R, como su factor de escala es 1, nada más sería igual a U subíndice R, U subíndice teta gorro es 1, me había salido R, entonces 1 entre R por el vector U subíndice teta. Ahora recordemos que este es vector unitario, vector base, not the same. En este caso sí, caso particular, la parte radial. Y igual, U gorro de phi. El factor de escala era R seno de teta, entonces me queda como 1 entre R seno de teta, y ahora sí U subíndice phi. Entonces ahora sí mi operador gradiente me quedaría como U gorro subíndice R más U teta 1 sobre R más U gorro phi R seno de teta parcial phi. Ok. Ahora, hay dos maneras de calcular el operador laplaciano, ya con todo lo anterior. Una es la que yo voy a hacer y la otra es recomendada por el Afken. Entonces aquí voy a poner la recomendación del Afken, página 94 creo. Entonces, el Afken sugiere que el operador laplaciano lo calcule a partir de los factores de escala del asiento, que es lo mismo, it's the same, solo que esta fórmula es como que más al grano, pero es aprendérsela, pues no de memoria, o sea, porque realmente si la observan bien hay como cierta información de una permutación. Entonces, ya que tengan en mente que hay una permutación ahí, igual no es tan difícil de recordar. Por ejemplo, si checan este primer término, tengo en el numerador el factor de escala subíndice I, subíndice 1, que en este caso sería, por ejemplo, ahorita se los voy a escribir en la notación que estamos usando. Esa es como la forma general. 2. Voy a escribir aquí abajo el producto, entonces déjenme borro esta suma de acá. Mejor la escribo de este lado. Y este es parcial subíndice 2. Creo que ya se lo hubiera hecho así, pero a mí sí me encanta complicarme la vida. No lo hagan, ustedes sigan este consejo que les doy del arte. Espero que lo hayan hecho así en su examen. Y aquí es H1, H2, y aquí tiene que ser H3. Parcial U subíndice 2. Okay. Y aquí cierra paréntesis. Entonces, esto que les decía con eso de las permutaciones, o sea, aquí en la primera entrada
va a estar el factor de escala con subíndice 1, en la segunda entrada subíndice 2, subíndice 3, y permuto los que me faltan, ¿no? Aquí están H2, H3, aquí tendría que estar H1 y H3, y aquí tendría que estar H1 y H2. Lo mismo, igual estoy permutando aquí las derivadas parciales. De hecho, aquí se me fue la guía. Ok, entrada con entrada, sí. Entonces, por eso les digo, o sea, no es como tan difícil de recordar. Pero la otra forma es tomarme este doble producto de este de acá, que es la que yo voy a hacer, que ahora que lo pienso sí es una idea muy tonta. Entonces, esta sería esta de acá, y si yo me intento guiar con esta, me quedaría así. Esto me quedaría así. Y esto es 1 entre HR, Hθ y Hφ. Y aquí tendría la parcial de U subíndice R. Aquí tendría HR, no, es Hθ y Hφ. Y aquí HR. Aquí la parcial respecto a U subíndice R. Y ahora más la parcial U subíndice θ. Y aquí HR, Hφ y Hθ. Y la parcial de θ más la parcial de U HR, Hθ entre Hφ por la parcial de U subíndice φ. Pues yo esperaría que en su examen hayan hecho lo recomendado en naranjita, y no como yo meter la pata, que es hacer el producto interno de 2 veces el operador Nabla. Entonces eso es lo que voy a hacer, y creo que ya no me da como mucho tiempo a hacer toda la talacha. Nada más piensen que voy a hacer un doble producto interno donde los vectores base por sí mismos me van a dar ahí o sea, únicamente van a servir los términos cruzados. Ya me da mucho tiempo porque ya estoy colgado, y este es así como apenas la parte 1 de todo el procedimiento, pero bueno. Entonces, como les digo, el plan de acá es tomar este doble producto de U, súper válido. Les recomiendo que hagan una naranjita. Entre más lo veo, más digo, ¿cómo se me ocurrió que era buena idea andarla regando así? Pero bueno. Entonces aquí me quedaría U subíndice R, parcial de R más U subíndice θ, 1 entre R, parcial de θ más U. Aquí son gordos. Y 1 R seno θ, parcial de phi, esto es 2 veces. Entonces vamos a señalar. Ok, producto interno con este compa. Y bueno, ahí sí los persigno con el producto interno porque está súper largo, tedioso e innecesario. Pero ahí van unos tricks de todo lo que sale. Okay. Entonces, hay unas como propiedades que van saliendo de ese producto interno. Serían, por ejemplo, si me tomo la derivada respecto a... Eso sí lo debería hacer con color sin más. Entonces ahora vamos a tomarnos el rojo para la derivada con respecto a R.
Entonces si aquí me tomo la parcial de R en subíndice U, índice R, esta me va a dar 0, la parcial de teta en subíndice teta es 0 y la parcial de índice phi es 0. Ok, ahora con teta tendría que la parcial de teta o su índice R es U. Como siempre los veo como vectores base, la escribo como E, pero no, aquí escribo su índice beta. Que si lo recuerdan bien, es como lo que ocurría en coordenadas polares cuando les comentaba de los vectores unitarios que salían allí. Aquí de hecho ocurre lo mismo con la coordenada angular. Lo mismo aquí, si tengo la parcial respecto a teta de U borro teta menos U borro R, pues aquí hay una dualidad, y la parcial de teta de U subíndice phi borro es 0. Aquí recupero las polares, ¿no? Bueno, mira. Y ahora con respecto a phi, está por aquí. Esto nada más es de los términos ahí que van a salir en ese producto. Entonces hagan esa distribución, ese producto y luego la distribución, y van a ver estas propiedades que van saliendo. Esto es la parcial de phi respecto a U subíndice phi menos seno de U subíndice R menos coseno de U subíndice phi, y la parcial de phi respecto a U R seno de teta U subíndice phi, y la parcial de phi de todos estos son gorros. Teta es el coseno de teta U subíndice. Ok, entonces si acomodo todo esto ya en mi ecuación de Laplace, igual si lo dejo como penitencia toda la talacha, me queda ecuación de Laplace en esféricas, sobre R U parcial de teta 2 más seno teta seno teta parcial de I parcial de R más 1 R cuadrado con seno de teta parcial de okay, y todo esto me queda 1 sobre R. Voy a meterle la parcial 2 de U 2 más 1 entre R seno de teta parcial teta seno de teta parcial de teta más 1 entre R cuadrado de teta, aquí la parcial 2 de U
parcial de phi. Bien. Ok, y aquí ya tengo mi ecuación de Laplace. Y lo que queda es hacer lo mismo que en el caso con coordenadas polares, que es utilizar así separación de variables. Entonces voy a tener U, R, theta, phi. Theta. Recuerden que estoy resolviendo solo la ecuación de Laplace, o sea, no toda la ecuación de onda, o sea, todavía me faltaría considerar ahí el término temporal, pero eso sí se los dejo a ustedes, es el mismo proceso que hice en la clase anterior con las coordenadas polares, o sea, técnicamente nada más es multiplicar ahí t en función de t grandota a lo que me salga aquí en el Laplaciano. Entonces solamente les voy a regalar ahí más o menos separación de variables para el operador Laplaciano, y les dejo de tarea que hagan exactamente, bueno, lo tuvieron que hacer para su examen, que lo hagan considerando ahora el lado izquierdo, que es la doble derivada temporal de la ecuación de onda. Ok, entonces vamos a poner esto en la ecuación de Laplace. Me quedaría teta grandota y grandota entre r cuadrado la parcial de r cuadrada, la parcial de r más r grandota y grandota entre r cuadrada seno de teta parcial de teta, y aquí tendría seno de teta, dale que los quiero escribir como totales. Ok, parcial de teta más r grandota, teta grandota cuadrada seno cuadrada de teta, y esto tiene que ser 0. Ok, y en este caso voy a multiplicar esta ecuación por r cuadrada y dividiendo por r teta y phi con mecánica cuántica. Okay. Esto me quedaría 1 entre r grandota parcial r cuadrada parcial de r grandota parcial r más 1 entre seno de teta seno phi parcial de phi, aquí es seno de teta parcial de phi grandota parcial de teta grandota, perdón, más 1 entre seno cuadrado de teta phi grandota segunda parcial de phi grandota
respecto a phi igual a 0. Ok, entonces si nos damos cuenta, el primer término ya solo depende de r. Este de acá. Y podemos separar por tanto la parte radial. Y las otras dos partes, o sea, la parte angular y azimutal, puedo seguir trabajando con ellas. Entonces podemos escribir tengo r cuadrada parcial r igual a 1 seno de teta grandota. Es que si bueno, ya no me acabo. Parcial de phi parcial de phi grandota parcial phi más, sí, sigue siendo positiva. Sí, porque tengo el signo de menos de este lado. Ok, 1 menos nada más seno teta phi grandota segunda parcial de phi, y esto lo igualamos a una constante, y esta constante la voy a llamar menos lambda, y esta es la primer constante de separación. Ok, entonces puedo llegar a esta ecuación de acá, que es que la parcial r cuadrado parcial de r grandota parcial de r menos la constante de separación es igual que 0. Y si me tomo el lado derecho de esta ecuación de acá, igual tengo seno de teta grandota es 1 entre seno cuadrado phi grandota parcial de phi, y esta tiene que ser igual a menos lambda. Puedo arreglar igual los términos de esta de acá y multiplicando por seno cuadrado de teta se encuentra la segunda constante de separación. Perdón por hacerlo como muy rápido, pero ya se me pasó mucho el tiempo y quería que hubieran visto esto antes de su examen. Parcial de phi no creo si hacen esto en cálculo, por eso me quedé como con la sensación de que debía haber hecho esta parte con ustedes, sobre todo la parte de la ecuación de Laplace, porque si se dan cuenta esto de separación de variables es exactamente igual al procedimiento con coordenadas polares. Pero bueno, igual esto les da un hint a dónde tenían que llegar. Ok, entonces de esta ecuación de acá ya puedo determinar las ecuaciones para phi y teta. Entonces
para lo dije al revés. Para teta y fi voy a tener seno de teta parcial, seno de teta parcial de fi grandota, parcial de teta más lambda de teta menos mu es igual a 0. Y con respecto a phi tendría más mu por phi igual a 0. Ok, y bueno, nada más como comentario final, no me da tanto tiempo de hablar de ello. Las soluciones a esta ecuación son los llamados armónicos esféricos. Entonces, eso proviene de imponer algunas condiciones a la frontera. Pero bueno, espero que eso es lo que hayan puesto en su examen. Más o menos eso es lo que yo me esperaba para su problema 5, que era esta guía de ondas sobre un saxofón. De hecho, la propuesta del Folland es hacer todo esto que acabo de hacer. Pero acuérdense que lo que yo no hice, o sea, de hecho ni siquiera llegué como tal a los armónicos esféricos, porque ya no me dio tanto tiempo, pero lo que hice fue lo que está subrayado en rojo. O sea, la primera parte de este problema de las guías de ondas esféricas era resolver toda la ecuación de Laplace por separación de variables. Digo, toda la ecuación de onda por separación de variables. Esta es la idea. El procedimiento que les recomiendo es el que está aquí en rosita y naranja. Yo hice el que está en negro, es el mismo resultado. Y la separación de variables es la misma idea, o sea, ya tenemos la parte, las tres partes espaciales, solamente me faltaría incluir en la separación de variables la parte temporal, que es exactamente igual que en el procedimiento de las de las coordenadas polares. Y las siguientes funciones, ustedes recuerdan que se los comenté, del caso de polares eran los armónicos circulares, y en este caso saldrían los armónicos esféricos, pero hay mucho más que hablar sobre esto, y quisiera detenerme, no sé si con el profe ya lo estuvieron discutiendo, pero si no, me gustaría detenerme allí porque aparecen unas funciones especiales que son súper importantes, y me gustaría detenerme a charlar sobre eso con un poquito más de detalle. Pero bueno, esta idea, el último hint con esta clase era solo esta talacha, más o menos a dónde hubieran tenido que llegar en su examen con toda esta talacha, para no detenerme tanto en eso en las siguientes ayudantías. Entonces, bueno, esa es la idea a grandes rasgos. Espero ver algo similar en su examen. Yo sé que fue como muy muy largo. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Voy a intentar seguir el mismo hilo con los temas de Bessel que me faltan, ya sea que sea presencial o que siga subiendo algunos videos. Espero que les hayan servido de algo, tanto para su examen como para ir sopesando un poquito más la materia. Entonces, bueno, les agradezco y nos estamos viendo prontito.